Mi nombre es Alex Orozco Mendoza y esta vez les explicaré un ejercicio de integrar donde hay fracciones parciales del curso de cálculo integral de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Bueno, en este caso iniciemos. Bien, el integrando como tal es un fraccionario de dos polinomios, un polinomio de grado 4 y un polinomio de grado 3. En este caso vemos de que la integral como tal o el integrando como tal son fracciones propias, porque podemos dividir tranquilamente. No es impropia porque cuando el denominador pues obviamente es de grado mayor, en ese caso pues tendríamos que por obligación aplicar uno de los casos de fracciones impropias, pero aquí simplemente observamos de que son dos polinomios donde el numerador tiene grado mayor que el denominador, entonces podemos dividir. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es dividir el numerador por el denominador. Lo hacemos como se dividen los polinomios, ¿sí? Entonces simplemente es ubicar lo que es el numerador y dividirlo por el denominador que es de grado 3. Entonces para iniciar, inicialmente tenemos que mirar algo, ¿sí? Hay que tomar el primer término del primer polinomio y dividirlo entre el primer término del segundo polinomio. En este caso podríamos decir, hagámoslo por aquí apartecita, ¿sí? Para que también hagamos y mostremos la aplicación como tal del editor de ecuaciones. Entonces podemos decir de que para poder sacar el primer cociente, entonces aquí tenemos, facilito, 3x a la 4 y x a la 3. Tenemos, esto sabe que es una división, aquí una división de fraccionarios donde los exponentes, la propiedad de la potenciación en fraccionario en división, simplemente se restan los exponentes. 4 menos 3 queda realmente 3x, ¿sí? Entonces el resultado como tal acá es 3x. Ese viene siendo como el primer cociente. Entonces ponemos acá 3x, aquí lo ves. 3x lo multiplicamos obviamente por el primer término en ese caso sería el divisor. Entonces 3x por 3x por x a la 3 equivale a 3x a la 4. Y lo ponemos acá, como dio positivo, lo cambiamos acá, lo ponemos negativo. Entonces sería menos 3x a la 4. Sigue 4 por 3, 12x a la 2 más 1x sería x a la 3. Sería menos 12x a la 3. Como es menos, lo ponemos positivo. Debajo, obviamente, de su término semejante. La siguiente sería 4 por 3, 12, 2x por x al cuadrado, o sea, 12x al cuadrado es positivo, lo ponemos negativo debajo de su respectivo. Entonces vemos de que podemos eliminar tranquilamente, creamos la resta o la división como tal, 3x a la 4 menos 3x se van, menos 12 más 12 se van, más 2x al cuadrado menos 12 se van. Entonces nos queda x menos 1 que lo bajamos directamente y ya nos damos cuenta de que x menos 1 que viene siendo el residuo ya es de grado inferior al divisor. Entonces ya en este caso ya tendríamos un cociente, tendríamos un residuo y obviamente dividiendo y divisor. Entonces acá ya tomamos información. Tomamos en información, ya eliminemos esto de aquí, que es ya simplemente para mostrar cómo se dividían los polinomios. Entonces tenemos el cociente, que viene siendo como el resultado de la división, el residuo, que es lo que ya no se puede reducir más, el dividendo como tal, que lo conocemos como numerador, y el divisor como el denominador. Entonces vamos a probar como tal una división. La división siempre se aprueba, se le hace la prueba de dividiendo sobre divisor es igual al cociente más el residuo sobre el divisor. Entonces ya tenemos la información, lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar. Entonces ya tenemos dividiendo y divisor que viene siendo los integrandos y ya el cociente lo que nos dio la división y el residuo lo que nos quedó y nuevamente el divisor. Y aquí ya tenemos nuestras fracciones parciales de ese integrando inicial. Y tenemos una suma que es 3x más x menos 1 sobre este trinomio. Ya tendríamos una suma. Entonces ya llevando eso a la integral, realmente en estas fracciones, nuevas fracciones que realmente equivalen a lo mismo del integrando inicial, tenemos una suma de integrales, 3x más ese otro fraccionario polinomio fraccionario. Entonces separamos. Es lo mismo que tener la integral de 3x por su diferencial más la integral de todo este polinomio por su diferencial de x. Entonces aquí lo que podemos comenzar a integrar, ya que tenemos una integral directa o una integral sencilla que es 3x, ya sabemos que
la integral como tal de 3x simplemente sumarle más 1 a x y ese resultado pues dividirlo a todo el producto. Entonces sería 3x al cuadrado sobre 2, que fue el resultado como tal de la suma de la potencia. Más esta integral no la podemos hacer, por lo cual la dejamos como está, que sería x menos 1 sobre el trinomio, que es el trinomio o el polinomio que está abajo de grado 3. Bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo que nos toca para poder, acá tenemos realmente otra integral, o sea, tenemos otro integrando con el mismo problema inicial. Pues con una diferencia que esto ya sí sería un integrando, o sea, de una fracción impropia. Sí, es un integrando, es una integral impropia porque el numerador es de grado inferior al denominador. Entonces aquí tenemos que, primero que todo, eh, factorizar este denominador. Entonces miramos de que todas tres tienen algo en común, que es el factor común más sencillo que conocemos. Entonces podemos por acá aparte ese trinomio para factorizarlo y sacarlo pues de la integral y después poder seguir trabajando, y sabemos que el factor común de acá es x, y que x dividido x la trae aquí al cuadrado menos, sigue el menos, x sobre 4x cuadrado sobre x es lo mismo que tener 4x, y que 4x sobre x es lo mismo que tener 4 más 4. Listo. Eh, Seguimos con un problema. ¿Sí? Seguimos de acá tenemos un trinomio cuadrado perfecto, nuevamente, a pesar de que tenemos acá dos factores, que es el factor común x y el producto como tal de él, o el cociente como tal de él, es un trinomio cuadrado perfecto, el cual también lo podemos factorizar. ¿Cómo sabemos que es un trinomio cuadrado perfecto? Pues simplemente le sacamos raíz cuadrada, sacamos raíz cuadrada al primer término, para los dos. El primer término es menos, el segundo sería menos por más menos, y buscamos un número que multiplica de más 4 y sumado entre sí de menos 4. Facilito. Menos 2 por menos 2, menos por menos más da más 4, y menos 2 más menos 2 es lo mismo que sumar dos cargas negativas, sería menos 4, y aquí tenemos el total. Entonces aquí ya volvemos y tomamos nuestras integrales, esta ya elaborada, y las nuevas fracciones parciales de ese otro factor, que viene siendo x menos 1 sobre x, que multiplica a dos factores. Entonces, son dos factores iguales. Eso es lo mismo decir que es un binomio al cuadrado. Entonces lo mismo que ponemos acá, ya lo convertimos nuevamente, esa nueva integrando a x menos 1 sobre ese binomio al cuadrado por el otro factor, que fue el factor común inicial, por su diferencial de x. Aquí sí podemos trabajar ya con fracciones parciales. ¿Por qué? Porque primero que todo tenemos un factor lineal y tenemos un factor cuadrático, el cual obviamente lo vamos a llevar a lineal para no tener que trabajar con un caso de cuadráticos. Entonces ahora sí vamos a sacar este integrando y lo vamos a trabajar por acá aparte, para obviamente sacar sus fracciones parciales y llevarlo a un punto donde podamos integrarlo más fácil, ¿sí? Entonces aquí tenemos el integrando, que es x menos 1 por x que multiplica al cuadrado, el binomio al cuadrado. Entonces decimos que las fracciones parciales simplemente lo que tenemos que es buscar la forma de eliminar el denominador en la igualdad con el otro denominador, para que pueda trabajar con los numeradores y que se nos haga más fácil llevar este producto y convertirlo en una suma para poderlo trabajar en forma integral. Listo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es simplemente ubicar estos factores en cada uno de los denominadores. El primer factor es x. El segundo factor es x menos 2. Como es un factor cuadrático, x menos 2, tenemos que repetir este factor mismo hasta que llegue al producto. Entonces, x menos 2 a la 1 es lo mismo que tener x menos 2. Y x menos 2, ya obviamente si el cuadrado si fuera elevado a la 3, el tercer producto sería x menos 2 al cubo. En este caso tenía, y ya los numeradores, como no sabemos realmente qué es lo que hay, pues utilizamos letras, iniciamos en orden alfabético, A, B y C. Bueno, aquí ya lo que tenemos que sacar es el máximo común divisor de x menos 2, y x. Obviamente, pues el único que puede dividir o puede ser divisible por todos estos es el factor mayor, por eso el máximo, que viene siendo x por el binomio al cuadrado. Entonces ahora comenzamos a dividir este máximo común divisor por cada uno de estos factores. Entonces x, este binomio sobre este,
eliminamos x con x, nos queda x menos 2 al cuadrado por a. Aquí está a por el binomio cuadrado, más sigue b. Esto dividido x menos 2, eliminamos x menos 2, nos queda 1 x por el binomio, sería bx por el binomio más todo este factor por este factor da 1, x1, o sea 1x por c es lo mismo que tener cx. Entonces aquí ya tendríamos realizado la suma de fracciones, porque eso realmente es una suma de fraccionarios. Primero, pues obviamente primero solucionamos la potencia, y obviamente sabemos que eso es un trinomio cuadrado perfecto, pues lo llevamos allá, que viene del primer cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. El segundo al cuadrado, entonces aquí tenemos eso, y acá sí solucionamos ya que no hay ningún cuadrado, entonces distribuimos bx por bx al cuadrado menos 2b x. Entonces aquí tenemos más el cx, que viene siendo como un factor independiente, un término independiente en este caso. Acá nuevamente propiedad distributiva, a por cada uno de sus términos, y tenemos ax al cuadrado menos 4ax más 4a, que ya sería otro factor independiente. Listo. Entonces seguimos. Acá lo que tenemos que hacer es simplemente agrupar esos factores agruparlos para poder sacar un factor común. Buscamos los que son al cuadrado, que es x al cuadrado, que sería x al cuadrado más bx al cuadrado. Y las x solas, que es x más 4ax más 2bx. Para poder sacar un factor común especial, acá sería x al cuadrado y acá sería x. El factor independiente sí pasaría normal. Ya teniendo esto, nos fijamos de este lado, que a este lado tenemos x menos 1. Bueno, esto es un binomio, pero realmente si nosotros queremos darle la forma de x al cuadrado más bx más c, en este caso x al cuadrado sería 0, el bx realmente sería 1, que sería el índice como tal de la x, y el último que sería c, que es el término independiente, sería menos 1. Entonces x al cuadrado, para relacionarlo con la igualdad al otro lado de la ecuación, pues x al cuadrado sería 0, entonces podemos decir de que a más b es igual a 0 en una de las ecuaciones o igualdades que debemos de extraer de esta para generar tres ecuaciones lineales. Listo. La segunda sería x sería 1, entonces tenemos que acá x aquí 1 es igual a todo esto. Entonces sería c menos 4a menos 2b es igual a 1. Ya tendríamos nuestra segunda ecuación. Y la tercera sería el término independiente, que es menos 1, entonces lo mismo que decir que 4a es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces tenemos que 4a es igual a menos 1. Resolviendo este de 1, lo mismo despejamos a, queda menos un cuarto. Ya teniendo a, lo reemplazamos acá en esta de a más b. A es igual a un cuarto, entonces lo mismo que tener despejando b, queda como ya está positivo, pasando al otro lado quedaría negativo, entonces b es igual a un cuarto positivo, entonces ya tenemos a y a b, que lo podemos reemplazar en la primera ecuación para hallar a c. Simplemente reemplazamos valores de a, valores de b, y sacamos el valor de c, una ecuación sencilla de primer grado, y tenemos que c es menos un medio. Ahora, todos esos valores de a, b y c, que son los denominadores de nuestras fracciones parciales formadas inicialmente, los ponemos acá, y acá aplicamos ley de los extremos, que es numerador por denominador y denominador por numerador, entonces extremos por extremos y internos por internos. Una vez aplicado la propiedad de externos por externos, internos por externos en división de fraccionarios, ya tenemos acá tres términos fraccionarios polinómicos, los cuales miramos que ya son integrandos que se puedan hacer, o integrales casi directas se puede decir. Entonces ya llevamos todas estas fracciones parciales, las llevamos a hacer integrandos, distribuyendo, porque aquí ya tendríamos una suma de integrales. Entonces podemos decir que menos un cuarto de x es lo mismo que tener extrayendo de una vez el coeficiente numérico del integrando, de la integral, nos queda lo mismo que tener menos un cuarto de la integral de 1 sobre x por su diferencial de x más un cuarto, también lo sacamos de la integral de 1 sobre x menos 2 por su diferencial de x, más un medio por 1 sobre x menos 2 por el binomio al cuadrado, ¿sí? Por su diferencial de x. Listo, resolviendo acá 1 sobre x, lo mismo que tener menos un cuarto del logaritmo de x, es una propiedad directa de integrales, se puede decir que menos complejas, integrales directas.
Y aquí es lo mismo también, 1 sobre x menos 2 es lo mismo que tener el logaritmo natural de x menos 2. Más un medio de, bueno, esta integral ya sí tenemos que subir, como tenemos en el denominador una potencia, pues tenemos que subirla al numerador para poder integrarla, ya que abajo no podemos, entonces aplicamos el inverso, simplemente subir el factor con su potencia negativa. Si estaba más 2, sube menos 2 y ahí tenemos la integral del factor al cuadrado del binomio a menos 2. Resolviendo pues todo eso, y aplicando ley de una propiedad de los logaritmos, que el índice como tal de un logaritmo es lo mismo como elevar la base a ese índice. Entonces lo mismo que tener un cuarto logaritmo de x, lo mismo que tener menos el logaritmo de x a la un cuarto. Entonces una vez la aplicamos y aquí integramos de una vez la integral que no se había ejecutado, porque ya tenemos el factor con su potencia arriba. Lo que hacemos es sumarle más 1 a menos 1 y ese menos 1 obviamente lo dividimos y aquí ya aparece el maceo, la constante para toda la integral, independientemente, porque como ya se integró esto, inclusive la que estaba inicialmente arriba, ya tenemos las dos, la suma de integrales inicial ya lista. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero que todo, siguiendo organizando esto, aplicamos acá una ley una propiedad de los logaritmos también, donde dice que el logaritmo de una función menos el logaritmo de otra función es lo mismo como tener el logaritmo de la división de las dos funciones. Entonces tenemos que el logaritmo de la función x menos 2 a la 1 cuarto dividido el logaritmo de x a la 1 cuarto, o sea, las bases. Menos, obviamente este ya fue el resultado de la última integral. Y tenemos acá, pues, logaritmo de una división polinómica. Y aplicamos radicación, pues sabemos que un cuarto es lo mismo que tener raíz cuarta de x menos 2 y que x a la 1 cuarto es lo mismo que tener raíz cuarta de x. Entonces mejor como que se ve un poquito más presentado si le hacemos la propiedad de la radicación y lo dejamos expresado como radicales. Entonces logaritmo de raíz cuarta de esta función o raíz cuarta de x menos la integral que se ha ejecutado mal la constante. Aquí simplemente lo que tenemos que llevar este resultado a la integral inicial, a la suma de integrales, que era esto más esto, y este resultado fue el que hicimos acá. Simplemente cambiamos, reemplazamos y tendríamos el resultado de nuestra integral por fracciones. El resultado, y ese sería como tal la integral o la antiderivada que buscamos de esta fracción inicial.